Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y estoy aquí para hacer lo que es una canalización. Esta canalización va a ser diferente. Siempre en las antiguas canalizaciones que estoy realizando, siempre hablamos de terceras personas, hablamos de repente de tu ex, de la persona de tu interés, etcétera, etcétera. Pero esta vez quiero ver cómo está tu energía. ¿Qué es lo que te dice el universo? ¿Qué consejo te da Papá Dios? De una forma general. Tú solamente toma lo que mejor suene para ustedes, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Este tipo de canalización me gusta siempre hacerlo con el tarot Z. Te lo muestro, ¿vale? Dicho esto, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Vamos a ver carta guía, carta consejo. No sé por qué siento que alguno de ustedes es como que estuviera suspirando. Hay un grupo de ustedes que está muy triste. Sí. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver, abarca para todos los signos. Carta guía, carta consejo. No sé por qué me muestra el perfil de una persona muy delgada o muy delgado, pero está vestido de negro. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. Muy bien. A veces tienes esa percepción en la cual parece como que las personas solamente viven para ellos. Tienes esa percepción como que de repente existen personas en tu entorno que no les gusta compartir con ustedes quizás su abundancia, su vida personal. Es como que me dice Richard, estoy al costado de alguien que solo me usa para su conveniencia, que solamente le interesa posiblemente la parte material o mi ayuda económica. Siento como que tú estás lidiando con personas que viven el día a día, que viven lo que es su presente, su momento, que viven su vida. Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que está lo que es en una fiesta, pero esta persona está sola. No ves otros personajes que le rodean. Pero sin embargo, es como que tuviera gula. Es como que quiere acaparar todo. Es como que quiere todo para él o para ella. Le da igual si tú de repente estás mal, si tú estás enfermo, enferma. Le da igual tus sentimientos. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y así sucesivamente. Es como que quizás tú tienes la esperanza que esta persona en algún momento va a pensar en ti, pero luego es como que el mundo te hace reaccionar o te hace ver que esta persona no piensa en ti, que esta persona no tiene intenciones de compartir contigo algo, no tiene intenciones. Porque tenemos esta carta de la reina de bastos, se siente con fuerza, se siente superior, ya sea quizás porque es más joven, a lo mejor porque económicamente está bien, a lo mejor porque tú amas mucho a esta persona, se siente seguro, se siente segura con esta carta. Voy a sacar más cartitas, vamos a ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta de la luna. Actualmente con ustedes es como si hubiera habido algún tipo de choque. Parece como que no se entienden en algo o hay comunicación cero. Porque si te das cuenta, aquí estos dos personajes se dan la espalda. Es como que tú me dices, Richard, yo lo estoy pasando mal. Yo me apena esta situación, me da tristeza. Pero a la vez reflexiono. ¿Por qué no se dan cuenta que yo necesito de ellos? ¿Por qué no se dan cuenta que una palabra basta?
Pero es como que tú estás lidiando con una persona muy egoísta, con una persona que te vuelve a decir, todo para mí, lo ancho para mí, lo angosto para ustedes. Si tú en estos momentos estás sufriendo, si tú en estos momentos te sientes mal, ellos no, o ellas no, no. Ellos están viviendo su momento. Ellos están aprovechando su momento, su tiempo. Eso es lo que está pasando aquí. Vamos acá más cartitas. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? La carta del 8 de espadas. Sinceramente, no esperes nada bueno de ellos. Al menos por ahora no. Por ahora no. En estos momentos esta persona está en su mundo, está con la cabeza caliente. En estos momentos esta persona ve sus intereses propios. Algunos de ustedes se sienten traicionados por ellos. Algunos de ustedes sientes como que inclusive tienes miedo, tienes como un temor. Que quizás esta persona estuviera planeando algo lo que es en tu contra. Como que no terminas de conocer a esta persona al 100%. Tú tienes miedo, tú tienes temor. Si tú te das cuenta, esta carta del 8 de espadas, fíjate bien, aquí hay un personaje que solamente muestra una espada. La otra espada está detrás de su espalda. Y recuerda que la carta de espadas representa también lo que es comunicación, contacto, acercamiento. Pero esta carta nos dice que posiblemente sus intenciones no son buenas. Si alguno de ustedes, por X motivos, acaba de retomar contacto con esta persona que todo lo quiere para él o para ella, y tú de repente piensas que esta persona viene con buenas intenciones, no, no es así. Te vuelvo a decir, tú estás lidiando con una persona que quiere acaparar todo, que le da igual tus sentimientos, le da igual cómo te sientes tú, le da igual si a lo mejor tú en su momento has hecho todo por ellos. Y si esta persona vuelve a tu vida, si esta persona se pone en contacto contigo, a lo mejor los primeros días, los primeros meses va a ser fantástico. Pero la cabra siempre tira para el monte. Siempre. A mí me gustaría decirte, para que te alegres, para que te contentes, para que tengas esperanza, que esta persona ha cambiado. No. Yo siento que esta canalización lo que quiere es que tú tomes fuerza, es que tú te vayas mentalizando, que ya no puedes contar con ellos, que no todo lo que brilla es oro. Tienes que mentalizarte, tienes que prepararte, tienes que recuperarte, tienes que pensar en ti. Ya deja de estar pensando en ellos, que si me extraña, que si me quiere, que si va a cambiar, que si a lo mejor de repente esta persona va a dejar todo por mí, que esta persona va a velar por mí. No, no. Esta carta, cariño, es una carta de conveniencia. Mira ese rostro. De tanto comer, de tanto tragar, cariño, hasta su diente se les cae. Mira. Y mira esta carta. Corazón. No, sus intenciones no son buenas. Y si aparentemente todo marcha bien, esto va a ser temporal. Vamos acá más cartitas. Debajo tenemos la carta del sol, que te dicen, más vale solo o sola que mal acompañado, o simplemente tendrías que darte una oportunidad y buscar tu destino, buscar tu camino, vivir más.
Aquí hay un personaje que está solo, pero sin embargo tiene muchas espadas. Eres una persona con experiencia. Eres una persona sabia. Inclusive una persona muy atractiva, muy atractivo. Tú tienes esa capacidad de resolver problemas. ¿Qué te está pasando para que ahora tú sientas que tu mundo se desmorona? No debes tener miedo a la soledad, porque la soledad también es bueno. Cuando uno está solo, tienes tiempo para meditar, para reflexionar, tienes tiempo para encontrarte contigo mismo, tienes tiempo para que conozcas a otro grupo de personas. Porque esta carta te dice, da la espalda a todo y piensa en ti. Adelante, si te das cuenta, hay como una ciudad. Está el sol brillando. Quiere decir que hay un mundo de posibilidades, que tu historia todavía no se ha acabado. Aunque tú de repente sientas que tu mundo se desmorona, tu historia no se ha acabado. Pero tú tienes que poner de tu parte. ¿Sabes qué ha pasado contigo, cariño? Tú has confiado mucho en alguien, demasiado. Tú has entregado todo, demasiado. Y no has pensado en ti. Mira, corazón, te pongo como ejemplo mi vida, ¿vale? Yo soy una persona que me gusta compartir con mi familia. Me encanta compartir. Soy del signo Cáncer. Quizás por eso, ¿no? Pero también soy consciente que cuando una persona está brillando, cuando una persona tiene todo, o al menos está estable, todo el mundo te tira flores, todo el mundo te respeta, todo el mundo habla bien de ti, no mal, bien de ti. ¿Por qué? Porque les conviene. Esa es la realidad. Porque les conviene. El día que tú, o en mi caso, supongamos, yo ya no tengo nada, Richard ya no va a brillar como antes. Richard va a ser el fracasado, Richard va a ser el inútil, Richard va a ser el que no sabe hacer las cosas. Y la gente muchas veces tiene la mente frágil. Solamente se acuerda lo que le conviene. Y quizás nunca se van a acordar lo que yo hago por ellos. Pero eso no es el punto. El punto es que hay que ser un poco coherente en la vida. Hay que ser un poco inteligente en la vida. No tienes por qué dar todo a los demás. Tienes que guardarte un poquito para ti. Mira, la historia del sapo. El sapo tiene la capacidad de poder regular su temperatura. Se dice que si tú pones un sapo, una rana dentro de una olla con agua hirviendo, el sapo, la rana, empieza a regularizar su temperatura. Lo entrega todo hasta aguantar. Cuando el sapo, la rana, se da cuenta que ya no puede regular su temperatura y quiere escapar, ya no puede, porque toda esa energía la ha utilizado para poder mantenerse a una temperatura estable. No esperes que te pase como el sapo. No esperes que te caiga todo de golpe, en la cual simplemente ya no puedes hacer nada con tu vida. Si tú todavía estás joven, si tú todavía estás coherente al margen de la edad, si todavía tienes uso de razón, porque a veces por la edad perdemos el uso de la razón, todavía tienes tiempo para rescatarte, para conocer una persona nueva, para darte una oportunidad, para empezar un proyecto, un negocio. Vamos acá más cartitas, cariño. Siento que las energías quieren que tú reacciones, que tú te des cuenta. Siento como que tú eres de las personas que cuando te enamoras lo entregas todo. Eres transparente, la cual es bonito. No hay nada más bonito, no hay nada más hermoso, te lo digo así, que amar con sinceridad, que compartir con sinceridad. Pero esta es la tierra.
y te puedes llevar decepciones. Por eso siempre en la vida tenemos que tener plan A, plan B y plan C. No vayan a pensar que nunca van a salir de su zona de confort. El mundo está en constante cambio. En algún momento puede ser que tengas que salir de tu zona de confort. Por eso hay que estar preparados. Aquí yo siento con esta carta que te duele mucho que una persona está hablando mal de ti, que te duele mucho que una persona te ignora, que una persona no te busca, te duele mucho. Quizás te lo callas, quizás te lo guardas solo para ti, pero tú estás sufriendo. Vamos acá más cartitas, vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la torre y la carta del diablo. Algunos de ustedes tienen esa percepción que todo lo malo que te está pasando puede ser quizás por brujería, por hechizos, etcétera, etcétera. Mira, te doy un consejo. Escucha, llévate siempre contigo este consejo, siempre, cariño. Seas hombre, seas mujer. Por eso te digo cariño. ¿Tú has escuchado la palabra libre albedrío? La palabra libre albedrío no está, como dicen en mi lindo Perú, por las puras. No. Si tú empiezas a obsesionarte con la brujería, si tú empiezas a pensar que todo el mundo te está haciendo trabajos o daños, tú estás atrayendo esto. Tú estás aceptando que la brujería te va a llegar. Pero si tú no piensas en ello, o tú no crees simplemente, nunca te va a llegar. No te va a llegar, porque todo es libre albedrío. Tú estás poniendo una barrera en tu mundo. Algunos de ustedes en estos momentos sientes que has perdido todo. La carta de la torre en otros mazos, no lo tengo aquí, está una figura en la cual cae un rayo en la parte más alta de la torre, pero antes que esa torre caiga, hay un ángel que rescata a la persona que está viviendo ahí. Y al costado hay un reloj de arena. El tiempo pone todo en su lugar. El tiempo. Sé que en estos momentos algunos de ustedes sienten que su mundo se está desmoronando. Sientes que ya no puedes más. Sientes como que todo el mundo te da la espalda y que tú estás solo, que tú estás sola. Si te das cuenta, este personaje está mirando al cielo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué no puedo recibir amor? ¿Por qué no puedo recibir comprensión? ¿Qué he hecho mal? No has hecho mal. No has hecho nada de malo. Simplemente escucha. Papá Dios, en su misericordia, Papá Dios muchas veces nos quita la venda de los ojos para darnos cuenta con qué tipo de personas vamos a convivir en un futuro o con qué tipo de persona estamos tratando. Pero a veces nosotros mismos somos tercos somos. El hombre, la mujer, el ser humano, te puede mostrar lo que es una careta, pero no puede controlar esto al 100%. Quizás la primera semana, el primer mes. Voy a tomar agüita. El cambio de clima me tiene fatal. Quizás el primer mes, pero luego esta persona se descuida. Un amigo me dijo alguna vez, si tú quieres mentir, tienes que ser muy inteligente y tienes que tener buena memoria. Porque en algún momento te descuidas y la verdad sale lo que es a la luz. Parece como que muchos de ustedes, cariño, a lo mejor cuando ya conociste a esta persona,
tú ya sentías que algo no marchaba bien. Pero cuando uno está enamorado, ilusionado, o de repente tu buen corazón confiaba tanto en esta persona, hiciste caso omiso a las señales. Y ahora tú sientes que estás solo, que estás sola, pero recuerda que el tiempo pone a todos en su lugar. A todos. Tenemos lo que es la carta del diablo, cariño. La carta del diablo, como está al costado de la carta de la torre, no tiene por qué ser brujería todo. Puede ser también tu estado de ánimo. No tienes ganas de hacer cambios. Estás deprimido, estás triste. Y es normal. Es normal porque a lo mejor tú esperabas mucho de esta persona o de ellos. Es normal, pero ya está. Lo hecho está hecho. Ya tocaste fondo, ya te desengañaste. Es ley de vida. Ahora tienes que recuperarte, tienes que aferrarte a la vida. Tú eres un guerrero de Dios. Papá Dios está contigo. A veces en la vida, para salir de la zona de confort, tiene que darnos un sacudón. Un sacudón. Mira. Te voy a contar la historia de la vaquita y el discípulo. Es una historia que yo muchas veces le he contado en algunos signos. Y cuando yo era joven, hace muchos años, hace más de 25 años, yo hablaba lo que es en la radio. Ya tengo ya casi 45 ya. Entonces, te cuento esta historia. Había una vez un discípulo con su maestro, con su sensei, que recorría prácticamente todo el mundo, todas las ciudades, todos los países. En uno de esos recorridos, y el discípulo estaba aprendiendo del maestro, en uno de esos recorridos es acogido por una familia muy humilde, muy pobre, que solamente sobrevivía por una vaquita. ¿Cómo así, Richard? Ellos tenían una vaquita. Esa vaquita le daba leche para su consumo propio, para hacer queso, para hacer mantequilla. Pero solo es una vaquita. No producía, yo qué sé, litros y litros de leche. Era limitado. Pero sin embargo, ellos podían sobrevivir, pero con bajos recursos, con muchas necesidades. Vivían lo que es en una cabaña muy pequeñito. Vale. Entonces el discípulo le dio tristeza. ¿Por qué la vida es tan injusta? Muchas veces nos preguntamos esto. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué si esta familia, a pesar que no tiene nada, nos da todo, por qué tienen que estar en esta situación? Y el discípulo dice a su maestro, ¿cómo me gustaría hacer algo para que ellos, su vida cambie? Entonces el maestro le dice, pues tú puedes hacer algo para que su vida cambie. Sí, maestro, dímelo, ¿qué puedo hacer? Pues cuando nos vamos a la medianoche, nos levantamos en la madrugada, nos vamos en silencio, vas a tomar la vaquita y le vas a tirar en el precipicio. Sé que suena cruel, suena muy cruel. El discípulo se quedó sorprendido. ¿Pero por qué me pides esto, maestro? Si es su único sustento, ¿de qué va a vivir esta familia? Soy tu maestro, tú me pediste que quieres hacer algo por ellos, ahora te digo lo que tienes que hacer. El pobre muchacho triste, decepcionado, hizo caso, tiró la vaquita por el precipicio y se fueron. Este chico se sintió tan decepcionado que prácticamente renunció a seguir en la tutela del maestro. Este chico se puso a estudiar, se superó económicamente, pero siempre tenía en su conciencia lo que había hecho. Y siempre se preguntaba qué había sido de la familia, qué habrá pasado con ellos. Este chico volvió a esa aldea, a esa ciudad, a buscar esta familia. Cuando llegó a esa aldea, a esa ciudad, en esa casa, agarró, tocó la puerta, pero ya no eran ellos. Y preguntó por la familia que vivía ahí.
Esta gente le contó que ellos, pues, habían perdido lo que es la vaquita, su único sustento, entonces cada uno tuvo que buscarse la vida. Como ellos estaban lo que es en su zona de confort, sabían que iban a recibir aunque sea un plato de comida, nadie se preocupaba de repente por buscar un trabajo, por prepararse. Nadie se preocupaba porque estaban en su zona de confort. Cuando perdieron la vaca, se vieron lo que es en la necesidad de buscar trabajo, de descubrir dones, de prepararse. Entonces esta gente, como salió de su zona de confort, creció económicamente. Se volvieron ricos. Con esto, ¿qué te quiero decir? A veces nos quejamos y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me has quitado al hombre de mi vida, a la mujer de mi vida? ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué te he hecho yo? Siempre he tratado de ser buena hija, buena madre, buen padre. ¿Por qué me haces esto? Porque papá Dios sabe que con ellos tú nunca ibas a ser feliz. Por eso que papá Dios te lo quita. Sé que esa transición duele. Porque cuando una persona ama de verdad, duele que nos traicionen. Duele que esta persona se vaya con otro, con otra. Pero es necesario que pases por ese luto de amor, por esa tristeza, para que tú te des cuenta de tu valor. Y seguro que llega otra persona mejor y luego te das cuenta, esto ha sido lo mejor que me ha pasado. Cuando yo, ¿cómo te puedo decir? Cuando yo llegué lo que es a Barcelona, lo tenía todo controlado. Pero luego pasaron circunstancias en la cual me vi en la necesidad de salir de mi zona de confort. Empecé a homologar mis títulos, empecé a sacar mis documentos en regla, empecé a hacer lo que es un curso de cocina profesional, cambié de trabajo. ¿Por qué? Porque tenía que salir de mi zona de confort. Y mírame, aquí estoy, no me he ido mal, pero tú también tienes que ayudar, tienes que poner de tu parte. Deja de estar lamentándote, deja de estar llorando. Tienes que poner de tu parte. Lo hecho está hecho. Yo sé que te ha dolido lo que te han hecho. Lo estás pasando mal, pero ya tienes que parar. Tienes que recuperarte. Así es la vida, cariño. Así es la vida. Vas a tener momentos de éxitos, momentos que caes, momentos de éxitos, momentos que cae. Así es la vida. Tienes que salir de tu zona de confort. No te conformes con migajas. No continúes invirtiendo energía importante de tu vida en personas que no valen la pena. Como dice mi madre, ese zorro o esa zorra solo está descansando, luego va a hacer daño en otro corral. Si una persona te ha hecho daño, si una persona te ha traicionado, si una persona ha bajado tu autoestima, ¿quién te dice a ti que esa persona va a cambiar de la noche a la mañana? Porque en su ADN ya está la maldad. Hay personas que nacen malos, sinceramente. Hay personas que ya nacen malos. Vamos a ver, cariño, signos. Necesito que te recuperes. Necesito que continúes para adelante. ¿No te das cuenta que tú eres hermoso, que tú eres hermosa? ¿No te das cuenta que hombres y mujeres hay por montón? Somos como plagas. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que tú tienes sabiduría? Si se cierra la puerta de un trabajo, no pasa nada. Seguro que otra empresa te buscará. Pero tú tienes que poner de tu parte. Vamos a ver signos. Me sale Aries, Capricornio, Virgo, otra vez Capricornio, Libra, otra vez Capricornio, uno más, Leo. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Signos que quizás puede ser que están lidiando con ustedes, ¿vale? Vamos a ver iniciales. La letra D, la letra G y la letra T. Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué te dice el tarot de la New.
Recuerda que esta es una canalización para ti, no para ellos, para ti. Por eso que las cartas te están diciendo, tienes que resurgir como el ave fénix. Sécate las lágrimas, cariño. Ya no desperdicies esa lágrima tuya que es oro. Tienes que pensar en ti. Mira en tu entorno, en tu alrededor. Hay un mundo de posibilidades. Piensa en ti, vive la vida. No lo tenemos comprado la vida. Ni los ricos pueden comprar tiempo, pueden comprar vida. No pueden, cariño. Tarde o temprano nosotros vamos a dejar esta tierra que es hermoso, que es precioso. ¿Por qué no lo disfrutas? ¿Por qué no vives? ¿Por qué no sonríes? Richard, no tengo dinero. No es necesario que tengas dinero. No es necesario. Cuando yo era niño, cuando yo era joven, hace años, cariño, cómo me gustaba caminar por el campo, me iba por los cañaverales, sacaba fruta, escuchaba mi música y era tan feliz, cariño. Era tan feliz. No conocía ni de Europa, no conocía de otros países, ni de ropa de marca, no conocía nada de eso. Con la justa tenía para comer muchas veces, pero era muy feliz. Los mejores recuerdos de mi vida es mi infancia y mi juventud. Imagínate, tenía más necesidades. Tenía que vender pescado, tenía que vender pan, tenía que vender detergente para poder tener para mis estudios. Pero los mejores recuerdos de mi vida es mi infancia y mi juventud. Es esto, cariño. Ahora podría ir al mejor restaurante y no voy. No voy, cariño, porque estoy pensando que voy a engordar. Imagínate. Entonces, tú tienes que ser feliz con lo que papá Dios te da. Tienes que ser feliz, cariño. Si tú estás en esta tierra viviendo este tiempo, es porque hay algo que tienes que aprender. Entonces, disfruta. Disfruta. Todos somos maestros de vida. Todos tenemos un propósito en esta tierra. Nadie llega por casualidad. Nadie simplemente dice, no, esta persona no sirve. No, todos servimos. Todos tenemos un plan divino. Nunca te sientas menos por nadie. No, Richard, que él tiene más dinero, ella tiene más dinero, son personas ricas. Al fin y al cabo, todos vamos a terminar en el mismo pozo. Todos. En el mismo pozo todos vamos a terminar. El rico, cariño, el rubio, el moreno, el poderoso, el jeque, todos vamos a terminar. El presidente, todos vamos a terminar en el mismo pozo. Entonces, ¿por qué te complica la vida? ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? Richard, yo para ser feliz tengo que encontrar lo que es el amor, cariño. Primero, el amor propio. Primero tienes que amarte tú. Porque si no, corazón, cada vez que tú conozcas una persona ya no te quiere, tu mundo se derrumba. Tu mundo se derrumba porque prácticamente tú dependes del amor de otra persona. Pero si tú te amas primero, cariño, ¿vale? Con mucho dolor, con mucha tristeza, esa persona se va, pero tú continúas con tu vida. Amor propio. Cuando uno tiene seguridad en la vida, te lo digo por experiencia, mira, años anteriores, cuando yo era hace 5 años, 7 años atrás, vamos a suponer, ¿vale? Antes de la pandemia. Yo era una persona muy inseguro, sinceramente. Muy inseguro, ¿vale? Muy inseguro. Y todo no me iba como yo pensaba. Vivía en un estudio, cariño, que era una ratonera. Una ratonera, que cuando me dio lo que es el COVID, yo dije, Dios mío, ¿será que me van a encontrar en este cuchitrín? Y sé que a lo mejor de repente muchos de ustedes dirán, Richard, pero tenías un techo. Vale, pero no hay que ser conformistas. Hay que vivir dignamente. Para eso Dios nos ha dado sabiduría. Nos ha dado 2 manos, 2 piernas. Entonces, cariño. Pero ¿sabes por qué me pasaba eso?
porque yo era una persona muy inseguro. Yo pensaba que la única manera de ser feliz es teniendo una persona a mi costado, teniendo una persona que me ame. Con esto no te digo de que yo no amo, yo amo, pero primero yo, sinceramente. Primero yo. Yo soy una persona que cuando se enamora entrega todo, pero ahora he entendido que primero yo. Y de esa manera las cosas me han funcionado. Tengo una estabilidad emocional, tengo una estabilidad económica, puedo ayudar a los míos, puedo vivir a mi manera. Pero antes estaba mendigando amor, antes estaba esperando que esa persona me escriba, que esa persona me llame. Y así no funcionan las cosas. Hay que dar cuando una persona también te da. Tiene que ser recíproco. Recíproco. Si una persona está interesado en ustedes, esa persona te va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Has comido? ¿Todo bien? No es necesario que te esté llamando 24 horas al día, pero va a estar atento por ustedes. Pero si tú de repente, cariño, la típica historia, lo escribes, entusiasmado, entusiasmada, esta persona lo ve, sale 2 rayitas azules, pero sin embargo te responde al día siguiente. ¿Qué pasó, cariño? Estaba tan ocupado, en algún momento de repente se ha ido al baño, podía haberte escrito ahí. No creo que va a estar 24 horas al día trabajando. En algún momento te hubiera dicho, hola cariño, estoy cansado, mañana te llamo, gracias por escribir. Ya está, así de fácil. Ya no estamos en esas épocas en la cual para llamar por teléfono a una persona teníamos que ir a una cabina pública y hacer colas. Los años 80, los años 70, ahora todo es fácil. Entonces, hay que darnos cuenta quiénes están por nosotros, quiénes no. El amor propio. El amor propio. Las energías están gritando amor propio para ti. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué más me dicen. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del juicio. Yo siempre digo, siempre, tú podrás engañar a todo el mundo, menos a Dios. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce. Alguno de ustedes grita una oportunidad. Una oportunidad quizás en el amor, una oportunidad quizás lo que es en el trabajo, una oportunidad lo que es en la salud. Estás gritando una oportunidad. La carta del juicio. Y aquí debajo tengo la carta del paje de copas. Tú vas a tener una oportunidad, cariño. Te llega una oportunidad. Pide de corazón. Cuando estés en tu casita, cuando estés en tu cuarto, no solamente te acuerdes de Dios cuando las cosas te van bien. Tienes que acordarte de Él constantemente. ¿Sabes qué hago yo? Te doy mi secreto, cariño, a ver si te ayuda. Tú vas a tener una oportunidad, pero alguno de ustedes en estos momentos es como que estuvieras en la cuerda floja. Cuando yo me voy a acostar, yo hago siempre una oración. Siempre hago una oración. Pido por mí, pido por mi familia, pido por el mundo también. No hay que ser egoísta. Siempre pido a Dios, Padre Todopoderoso, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Siempre tienes que pedir esto a Dios, porque a veces en las noches, especialmente lo que es en las horas puntas, es cuando la maldad está rondando. A lo mejor de repente si existe una persona, cariño, que te está maldiciendo, una persona que está intentando hacerte daño, brujería, hechizo, lo va a hacer en la noche. Medianoche, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, lo va a hacer a esa hora. Entonces, tú tienes que pedir esto a Dios. Luego de tu oración, luego de hablar con Dios, no trates de ocultar nada a Dios. Dios conoce nuestros sentimientos. Y otro punto, no tiene por qué haber rencor en tu corazón. Es cierto que a veces tenemos esos prontos en la cual nos enojamos.
y de nuestra boquita sale sapo y culebra. Somos seres humanos. Cuando tú te vas a acostar o cuando puedas, perdóname Dios. Entiéndeme, soy humano, si te he ofendido. Ya, Richard, pero yo no he dicho nada en contra de Dios. Cuando tú estás maldiciendo a tu prójimo, estás ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿A qué padre le gusta que tú de repente hables mal de su hijo o que le desees el mal? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Entonces, tú tienes que estar con el corazón limpio. A veces, ustedes dicen, Richard, yo soy una persona buena, yo soy una persona que quiero mi paz, mi tranquilidad. Y yo te pregunto, ¿has perdonado en su totalidad a las personas que te han hecho daño? No, Richard, yo jamás lo voy a perdonar a ese hombre. Yo jamás le voy a perdonar a esta mujer. Me quitó mi hombre. Él me engañó. Ella me engañó. Ya no lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Estás arrastrando un sentimiento negativo. ¿Por qué crees que esa palabra mágica, el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños? Porque en los niños no hay maldad, no hay malicia, cariño. Tienes que ser como un niño, como una niña, sin maldad, sin malicia. Por eso que quizás tus oraciones no llegan. Quizás por eso de repente tú continúas en el mismo estado como estás. Todo negativo, todo desgracia, cosas malas, cariño. Y te vas a un brujo, te vas a una bruja y te dicen, te están haciendo daño. Esto es brujería. ¿Cuánto me cuesta para que me cures? 1,000 soles, $1,000, $2,000. Y tú vas soltando dinero. Y no ves cambios en tu vida, ¿no? ¿Por qué te pones a favor del mal, cariño? ¿Por qué te pones a favor del mal, cariño? ¿Por qué? Te pregunto yo. ¿Tú quieres vivir en paz? ¿Tú quieres armonía? ¿Tú quieres que tu mundo sea felicidad? Pues entonces no tienes por qué ir a un brujo, guapo. Tendrías que pedir a Dios. Pide con fe, humíllate a Dios. Dios no te va a cobrar. Dios no te va a cobrar, cariño. Humíllate, libérate de todo mal, pide perdón, suelta a un lado tus resentimientos, tu odio, tu amargura. Y Dios te va a dar una oportunidad. ¿Por qué confunden las cosas? ¿Por qué? Muchas veces a mí me dicen, Richard, ¿tú sabes hacer limpias? ¿Tú sabes sacar brujería? Yo digo, no. El que yo ponga videos de limpieza del huevo, limpieza de la lumbre, no tiene que ver nada con la brujería. Son limpiezas naturales. Papá Dios, en su misericordia, nos ha puesto cosas en esta naturaleza para ayudarnos. Por eso la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, la limpieza también con la hierba susto. Papá Dios, en su misericordia, nos ha puesto todo esto. Pero sin embargo, tú te vas a un brujo, te vas a una bruja. O estás con Dios o estás con el enemigo. No puedes estar con los dos al mismo tiempo. Tienes que tomar una decisión. Entonces, cariño, mira, la carta del juicio es una carta de perdón, es una carta de renovación, es una carta de paz. Es una carta, cariño, de pasar a otra vida, pero de una forma positiva. Y al costado la carta del paje de copas, una oportunidad. Cariño. Tú vas a tener una oportunidad, pero al menos ahora escucha mi consejo. No te aferres a situaciones que te hacen daño. ¿Acaso si tú ves un hierro que está quemando, un fierro que está quemando, tú lo vas a agarrar? No, porque te hace daño, te quema, te deja marcas en las manos, cariño. Entonces, si una persona te está haciendo daño, si una persona, cariño, te hace sufrir, baja tu autoestima, te cambia tu carácter, ¿por qué te aferras a esa persona? ¿Por qué te aferras? ¿Por qué mejor no te preocupas por ti en sanar? Yo entiendo que a veces hay sentimientos de apego que cuesta. Para eso hay psicólogos, para eso hay coach, personas que te pueden ayudar, que te pueden orientar. Busca que te oriente. El sentimiento de apego también.
Richard, yo siento que tengo lo que es un amarre. Seguro, puede ser que tú tienes un amarre, que tú tienes brujería. Puede ser. Para eso está Dios. Para eso está Dios, cariño. Es como un ejemplo. Vamos a ver. Ejemplo, vale. Es como que yo de repente me pongo a vender ejemplo. Puedo decir otro tipo de ejemplo, pero YouTube no me va a permitir, ¿vale? Es como que yo vendiera paletas de caramelo, ¿vale? Yo vendo paletas de caramelo y digo, consúmanlo, ¿vale? Pero yo, en mi sabiduría, no lo voy a consumir porque yo sé que esas paletas de caramelo me van a hacer mal, cariño. Pero sin embargo lo ofrezco, ¿no? Vale, perfecto. Así también son las personas que hacen sanaciones con la parte negativa. Es un círculo vicioso. Hoy te sanan y la otra persona te vuelve a hacer daño. Hoy te sanan y la otra persona te vuelve a hacer daño. ¿Por qué? Porque están tratando con el mismo ser. Pero si tú te inclinas a Dios, Dios te protege, cariño. Dios pone un manto en tu vida, en tu aura y te protege. Y nada va a poder atravesar ese manto. Pero tienes que hacerlo con fe. Con fe, corazón. Vas a tener lo que es una oportunidad, pero hazlo con fe. Te voy a sacar lo que es una carta, cariño, como carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, vamos a ver. Te voy a sacar una carta, cariño. Vamos a ver. No sé por qué siento que algunos de ustedes parece como que tienen que visitar un campo santo. A lo mejor como estás tan centrado y centrada en tus problemas, en tu vida personal, a lo mejor no estás visitando a algún familiar que te quería mucho, porque he cerrado los ojos y he visto un campo santo. Cuando a mí me detectaron lo que tengo aquí en el cráneo, no sé si ustedes lo saben, antes que me detecten esto, yo soñé a mis dos abuelos que ya no están en esta tierra. A mi abuela de parte padre y a mi abuelo de parte madre. Y a mí me sorprendió. Uno estaba en una terraza, me acuerdo que mi abuela estaba en una terraza con mi abuelo que todavía está vivo, y estaban tomando como un té, y mi abuela agarraba, me llamaba, me daba un abrazo y me daba 2 besos. Y luego lo vi a mi abuelo que estaba sentado en una grada como si fuera una losa y solo me miraba y yo le decía, abuelo, ¿qué haces aquí? Y no me decía nada, solo me miraba. Luego yo me he visto que venía una persona que estaba herido, que me quería hacer daño, venía, me defendía a mi abuelo y me daba un abrazo y me daba 2 besos. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué sueño esto? ¿Por qué sueño una persona que está herida y me quiere hacer daño? Eso es la enfermedad. ¿Y por qué tú sueñas de repente a tus seres queridos? Porque tus seres queridos te quieren advertir de algo o te quieren consolar. Ese sueño yo tuve. Al mes, pues en una rutina, en una prueba que me hice, salió que tengo un cuerpo extraño cerca de mi cráneo que puede perjudicar lo que es mi rostro y quizás no podría ni hablar. Todavía sigo con esas pruebas para ver si crece, no crece, si actúan, no actúan, para ver si es maligno o no es maligno. Todavía sigue, como se dice en mi cruz, desde octubre estoy así, pero yo continúo con la vida. Entonces, a veces pensamos que todo se acabó en esta vida, pero a veces yo pienso que Papá Dios en su misericordia es como que diera permisos a tus seres queridos para que te consuelen, para que te adviertan, para que estén contigo. A mí me pasó esto. Y yo me preguntaba ese mes anterior, ¿por qué he soñado a mis 2 abuelos que ya no están en esta tierra? ¿Por qué me abrazan y me dan 2 besos? Me estaban consolando para lo que iba a venir. Me estaban consolando. Entonces, yo siento que ustedes también tienen que visitar a estos seres queridos
para que ellos, cariño, en su misericordia, puedan intervenir por ustedes. Eso es lo que tendrían que hacer. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Como consejo te dice, aférrate a la vida y continúa. Aférrate a la vida. La carta el número 7 es oportunidad. El número 7 es el número de Dios, también se dice. Es una oportunidad, ¿vale? Entonces, como está representado con la carta de oros, te está diciendo, aférrate. Pon de tu parte, porque Papá Dios está contigo. Vas a tener una oportunidad. Vas a volver a empezar otra vez. Tus heridas van a sanar. Entonces, tú tienes que seguir adelante. Ese es el consejo que te da, cariño. Espero que te haya gustado esta canalización para ustedes. Gracias por tu apoyo y sé feliz. Al margen de lo que pase en tu vida, recuerda que tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Recuerda que Papá Dios está contigo. Y en estos momentos estoy viendo un ángel que está abrazando como una esfera de luz. Un ángel, veo alas en estos momentos. Es como que Papá Dios hubiera estado esperando que te entregue este mensaje. Siento esto. Veo muchos ángeles en estos momentos. Ellos están contigo. Ellos nunca te abandonan, pero tú también tienes que pedir. Todo es libre albedrío. Pide con fe y se te otorgará. Da permiso para que te ayuden y se te otorgará. Bendiciones, cariño. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo.